Como ha dicho Yanko, me llamo Andoni Calderón y trabajo en la biblioteca de la Universidad... No se ve. Ahora. Y trabajo en la biblioteca de la Universidad Complutense. Bueno, antes de empezar os acabo de decir que me llamo Andoni Calderón. Fijaos cómo está firmada la presentación. Antonio Calderón-Rehecho. Nombre normalizado con Iralis, porque será una de las partes que veamos luego. ¿De qué va a tratar esta presentación? Esta presentación va a tratar, vamos a mostraros una página web, como otras tantas, en la que lo que se intenta es recopilar toda la información que tiene que ver con la evaluación de la actividad investigadora. Bueno, toda no, lógicamente está escogida, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que está vista un poco desde el punto de vista de la Complutense, con lo cual hay determinados aspectos que seguramente no aparecerán de la misma manera que en otros sitios. Por ejemplo, la Politécnica seguramente tendrá muchas cosas que nosotros no contemplemos. Por otra parte, al ser una página web que en realidad recopila información, es el resultado del trabajo de mucha otra gente, porque ¿para qué me voy a poner yo a explicar cómo se hace el índice H? Cómo se calcula? Si, por ejemplo, por poner un ejemplo, la Universidad de Sevilla ya se ha encargado de hacerlo de manera adecuada. Entonces, como se verá, intentaré hacer hincapié en algunos casos en ello. Es el resultado del trabajo de bibliotecarios complutenses, de bibliotecarios de otras bibliotecas e incluso de investigadores. Por otro lado, ¿a quién va dirigida? La idea es que la mayor parte de los profesores tengan un único espacio desde el que puedan ver más o menos todo lo que es interesante para ellos en este aspecto. Por otro lado, puesto que recopila la información, también es adecuado para todos los compañeros que quieran acercarse a ello y quieran tener una visión general. Al margen de la página web, como veremos después, hemos creado un mapa conceptual en el que todos los enlaces que están en esa página web se pueden ver desde un único espacio. Puede resultar un tanto complejo, pero como se puede ir por partes, bueno, luego lo veremos, ¿de acuerdo? Por otro lado, puesto que es una página web y normalmente el directo no suele funcionar del todo, lo que he traído han sido pantallazos. Si en algún momento se puede, veo que voy bien de tiempo, intentaré entrar en la página. Bueno, ya nos está mintiendo Andoni. Nos ha dicho que nos va a hablar de evaluación de la actividad investigadora y nos sale con Alfin, como siempre. ¿Por qué Alfin? Muy sencillo. La Alfin lo que pretende es dar las claves para unir a aquellos que emiten y reciben información y la comunican, que los mismos que la emiten son los mismos que la producen. Hay muchísimos modelos, ahí vemos unos cuantos, el modelo Gavilán, que tiene 4 pasos, el Big 6, los 7 pilares de Sconul, las CI2, la piedra roseta de las CI2, competencias informáticas e informacionales, que yo considero que son lo mismo, el Infopine, bueno, hay distintas, pero ¿en qué coinciden todas en esto? Si os fijáis, todas tienen un elemento, un apartado o varios, porque por ejemplo, en el caso Gavilán, cada uno de los apartados conlleva una evaluación, en todos ellos hay que evaluar. ¿Evaluar para qué? Para tener una actitud crítica. ¿Para qué? Para poder solucionar problemas. ¿Para qué? Para resolver problemas de la realidad, además. ¿Vale? Bien, aquí hago un inciso, con esto se puede apuntar, ¿no? ¿Se puede apuntar? Sí. Bueno, en la mayor parte de mis presentaciones hay enlaces. Si pincháramos aquí, nos iríamos a este proyecto, ¿de acuerdo? Y si pincháramos aquí, a ese documento, que es un documento concreto. ¿Qué es este proyecto? Lo descubrí no hace demasiado tiempo, bueno, otra gente lo conocerá bien, entre otros, por ejemplo, Alicia López Medina está dentro de él. Es un proyecto que está en la web, que se dedican sobre todo a la publicación científica y al Open Access. Al fin y al cabo, el Open Access es otra forma de publicación científica. ¿Y qué tiene de bueno? Desde mi punto de vista, tiene de bueno que utilizan la web 3.0, utilizan el XML con determinados formatos que son relativamente curiosos, ¿no? Por eso yo os invitaría a entrar. Bien, ¿por qué he traído también este apartado? Porque fijaos, aunque la actividad investigadora no solo se muestra con las publicaciones científicas, es un elemento fundamental en ellas. Y aquí lo que se refleja es que en ese apartado de la publicación científica, igual que lo que hablábamos de la Alfin, se realiza una evaluación que normalmente suele ser por pares, lo que se llama por pares. Hay distintas modalidades, no vamos a entrar en ello, hay incluso quienes abogan por el Open Peer Review. Pero, en definitiva, ¿qué es lo que significa esto? Significa que se hacen filtros. Antes de publicar, se filtra la información. Bien, seguimos con... Sale bien, ¿no? Vale. Es que a veces con las distintas versiones del PowerPoint a veces no sale exactamente bien. Bien, he traído también la calidad de las revistas. ¿Por qué? Porque tenemos... Se me oye bien, ¿verdad? Vale. Porque tenemos una serie
diferente de medirla. Hay un clásico que es el factor de impacto del ISI y al que le han ido surgiendo distintas alternativas, pero no son las citas no son el único elemento que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta también, se tiene en cuenta otra serie de criterios. Si la revista tiene una cierta calidad, ¿cómo se miden esos criterios? Pues distintas instituciones los establecen, después veremos un listado de ellos. Pues los criterios, por ejemplo, podrían ser que haya un comité científico, que haya evaluación por pares, que haya una cierta periodicidad, una regularidad, bueno, cuestiones de ese tipo. Y, bien, en definitiva, os traigo esto para que veáis que es un poco parecido a lo que vamos a ver después en nuestra web. Y luego, por otro lado, si accedéis a los documentos estos, os diría que, mirad, aquí cuando ponéis iWeb.knowledge, veis aquí que hay una W o algo así, pues eso nos llevaría a la web, es un enlace, aunque no lo parezca. Bien, y también desarrollan índices métricos, algunos de esos los veremos luego. Bien, vamos a lo que importa, esta es nuestra web. Características de esta web, sencilla, sigue siendo la web de la Complutense, ¿veis? Aquí tiene acceso a todos los demás servicios. Por otro lado, voy a ir por el grueso de la información está en el centro. Lógicamente, lo que ocurre es que tenemos toda una serie de información en los laterales, arriba y abajo, ¿de acuerdo? Que, por cierto, esto ha cambiado porque, no os lo he dicho, pero esta web está en transformación. Es más bien un planteamiento de idea de cómo podría ser. No necesariamente es la web definitiva, ¿de acuerdo? De hecho, si entrarais ahora, veríais que aquí abajo hay un enlace con el... Es que no sé si apunto bien, es que estoy un poco... No sé si ponerme aquí. Bueno, ahí hay un enlace con el mapa conceptual del que os hablaba antes, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué tenemos? En el lateral de ahí arriba, primero, el enlace a un curso en abierto en nuestro campus virtual que hicieron unas compañeras nuestras. Hace tiempo se lo dieron a nuestros bibliotecarios y lo hemos puesto en abierto. Un documento interesantísimo, muy bueno, muy prolijo, encargado por la FECIT a varios especialistas en revistas. Y luego hay unas presentaciones de dos profesoras, ¿no? Bueno, seguramente las conocéis. La primera de ellas está detrás de algunas de las cuestiones que vamos a ver luego, porque forma parte de PAP. Bien, debajo, no son dibujos, vamos, son dibujos, son imágenes, pero esto nos lleva a la página web de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, a la página web de la ANECA, específicamente a lo que está referido a la información que nos interesa, la Easy Web on Knowledge. Claro, lógicamente, si no tienes acceso a ella no vas a poder entrar, aunque como hay licencia nacional, pues probablemente casi todas las universidades podrán. El SJR es gratuito, el Estimago Journal Run, y luego el EC3. El EC3, que es un grupo de trabajo muy activo que está buscando constantemente alternativas a los sesgos que tiene casi toda la evaluación de la actividad investigadora, porque vivimos en un mundo, en ese sentido, científicamente anglosajón. Bien, ¿qué tenemos arriba? Pues arriba, en la parte central, tenemos una serie de pestañas que nos van a ir dando paso a distinto tipo de información, ¿de acuerdo? La primera es la más fea de todas, esta de aquí, porque ya veréis luego como las otras son un poco más atractivas. ¿Por qué? Porque hemos puesto la ley y el apartado más concreto en donde dice de dónde hay que sacar las fuentes. Llamo la atención por esto, curiosamente es una ley y dice, bueno, base de datos nacionales tal, etcétera, dice un etcétera, es decir, el listado no está cerrado. Cabría ahí interpretaciones de distinto tipo, pero bueno, ahora no vamos a entrar en ello. Por otro lado, también enviamos al programa Academia de la ANECA, y después en el centro lo que tenemos son los índices de impacto principales. El factor de impacto del ISI, el Journal Impact Factor, el índice de inmediatez, que forma parte también de él, el índice H, y después algunos que han salido como alternativa, pero que en realidad ya se suelen tener en cuenta casi siempre, ¿de acuerdo? Y el Eigen Factor en realidad forma parte del factor de impacto. El ICD, ese índice de difusión, es un criterio que se sigue, un índice que se saca teniendo en cuenta distintos criterios. Recuerdo que una compañera de filología me dijo que en el ámbito de la filología se considera casi como un elemento más a tener en cuenta, por eso está colocado aquí. Hay que tener en cuenta que algunos de los recursos pueden estar enlazados desde más de una página. Muy bien, ¿no, Yanko? Bien. Los adicionales. Me he comido la de los adicionales. Bueno, en los adicionales, ¿cuáles teníamos? Pues hay otra serie de índices, el índice G, el índice HG, van saliendo alternativas. ¿Por qué? Porque tiene muchísimos sesgos el anterior. Y entonces, bueno, pues en este caso se me ha olvidado enlazarlo. Bueno, no sé...
A ver. No, sí. Bien, en la documentación, simple, de manera rápida. La primera es un documento muy bueno en el que se desnudaba a la Easy Weapon Knowledge, todos los sesgos, todos los problemas que tiene, ¿no? El segundo es interesantísimo, ¿por qué? Porque Bolen y Van de Sompel lo que plantean es que basta ya de índices de citas, también se podría tener en cuenta las descargas, y plantean otra serie de indicadores, como por ejemplo hacer un mapa de la ciencia, de las relaciones que hay entre las distintas documentaciones y establecer una distancia desde el centro, desde aquel que esté mejor colocado. De todas formas, habla también del factor de impacto, hablan del índice H y de otra serie de índices. El siguiente, este documento de aquí es muy interesante porque analiza muchísimos documentos y ve cómo citan. Hay mucha gente que cita porque dice, bueno, si cito a este ya mi trabajo va a estar bien, aunque no lo haya leído. Entonces, ¿cuáles son las costumbres de citar y por qué se cita así? ¿De acuerdo? Estos dos... bueno, este es, si os fijáis, uno de ellos es está también arriba, entonces, más o menos las ideas de ahí, pero más actualizadas porque es del 2012. Dos de Stimago, uno de ellos con el índice H, y el último, el que habla de Altmetrics. ¿Qué son las Altmetrics? Pues son otras alternativas que dicen, igual que Bolen y demás decían que podría tenerse en cuenta las descargas, los de Altmetrics dicen, habría que tener en cuenta los accesos que pueda haber a un recurso que esté en Open Access, aquellos que están de alguna manera valorados en las redes sociales. O sea, tiene en cuenta otros elementos que no son exclusivamente de la publicación científica. Bien, vamos a pasar ya a la siguiente. Si os fijáis, acabamos de cambiar de pestaña, ¿vale? Estamos en la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que seguimos haciendo aquí? Pues simplemente ponemos los enlaces a los distintos recursos y después, normalmente aquí, aunque aquí aprovechamos a veces para poner otra serie de cosas, ponemos también el enlace a los más significativos, de tal manera que queda de una manera atractiva. Es decir, si yo pincho aquí, obtengo lo mismo que si pincho aquí, ¿de acuerdo? Entonces, antes hemos hablado de los indicadores sirven para medir, pero ¿dónde se encuentran esos indicadores? Pues en determinado lugar, y son esas fuentes. Entonces, hemos puesto aquí las prescritas. ¿Os acordáis cuando os he dicho antes el ETC? O sea, la ley, las que vienen establecidas en la ley. Después hay una serie de ellas que son específicas. Ahí hemos tomado algunas de ellas. Si os fijáis en algunas no tiene ningún enlace. Es el ejemplo de lo que os decía, que nosotros somos la Complutense. Entonces, bueno, pues en el caso de la arquitectura podemos tener desde el punto de vista del arte, por decirlo así. En algunos de ellos tampoco tenemos el acceso a la base de datos en sí, pero sí a los listados, ¿de acuerdo? Y luego también las patentes, que a veces se olvida. Las patentes también figuran en la ley. Están escogidas las bases de datos porque son relativamente amplias, se podrían poner otras, evidentemente. Pero también hay alternativas dentro de las fuentes. Todos sabéis que el Google Scholar Citation está en boca de todos, constantemente diciendo si sí, si no. De hecho, el grupo EC3 tiene bastantes artículos en los que va analizando distintas opciones. Microsoft Academic Research, pues es otra de las alternativas, lógicamente, Microsoft. La cuestión es que solo tiene unas pocas disciplinas. ¿Qué hemos hecho debajo? Por debajo os hemos puesto un ejemplo de Google Scholar Citation de un profesor de la Universidad Complutense y aquí de otro profesor. Y lo que estamos viendo ahí, bueno, son las publicaciones, las citas y aquí viene el índice H. No sé si imagino que lo conoceréis. Y este de aquí no os puedo hablar mucho de él porque lo descubrí el otro día, hay que darse de alta, pero bueno, es una forma de hacer algo similar a lo que hacen el Google Scholar o el Microsoft Academic, pero incluye Altmetrics. Si tienes citas en Mendeley, cosas así, ¿de acuerdo? Bien, cuarta pestaña dentro de la misma página, la biblioteca informa. Nosotros tenemos una serie de blogs en los que mostramos información, mostramos también información sobre cuestiones de este tipo, científicas y demás. Entonces, tenemos un sistema de tal manera que distintas páginas de nuestra web, eso lo presentamos en otras jornadas aquí, distintas páginas de nuestra web recopilan la información vía RSS de ese blog, pero solo la que nosotros queramos. Si os fijáis, arriba, mapa de universidades españolas según su perfil de publicación, Book Citation Index, la posible alternativa a que los libros no tengan índices de citas, o Worthy, que es la manera de normalizar el nombre de los investigadores. Bien, siguiente pestaña, ¿veis? Seguimos la misma dinámica. En el lado lateral, nube de etiquetas, que aquí la única que no está aquí es EPAC. ¿Por qué? Porque EPAC es en realidad como una iniciativa que recoge algunas de las otras. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Vamos a ver, hay veces que alguien ha publicado en unas revistas o que no aparecen en los índices de impacto o que no tienen suficientes citas. Entonces,
como son la mayor parte de las revistas, o por lo menos la mayor parte de las revistas de determinadas áreas o de determinados idiomas, ¿qué hacemos con ellas? Pues lo que podemos hacer con ellas es seguir determinados criterios, ¿no? ¿Y quién da esos criterios? Pues lo dan bases de datos en los que se recopilan las revistas, como puede ser LatinDesk, como pueden ser Scielo, o lo dan instituciones como la FECID o el CINDOC, y también en la propia Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, en la misma ley en que se habla de las fuentes, hay un apéndice en que se establecen los criterios en que las revistas tienen, los criterios por los que se establece que una revista tiene una cierta calidad. Bien, esos, si os fijáis, son criterios simplemente de una institución, o bueno, no sé cómo llamarlo, instituciones, sí, probablemente esté bien dicho. Y aquí lo que hay en este apartado primero son recursos que lo que tienen en cuenta son criterios diferentes. La mayor parte de ellos tienen en cuenta al menos el de LatinDesk, algunos de la FECID y el del CINDOC, pero tienen en cuenta otra serie de cuestiones, como por ejemplo si aparecen determinadas bases de datos, si además están en los índices de citas, porque puede estar, en ese caso están tanto MIAR como CIRC. CIRC, que es a su vez otro producto una vez más del grupo de trabajo granadino. Bien, otro apartado más, los investigadores. Hablamos de citas y resulta que dicen, pero bueno, si yo he visto que me han citado muchas veces, si no aparezco, o sea, no aparece en este índice, bueno, pueden ser por muchas razones, pero una de las principales es que aparezco de distintas maneras, de ahí venía el guiño que os he dicho al principio, Antonio Calderón-Recho, y sin embargo me presentan como Andoni Calderón, que es más fácil, llamas está Andoni, que si llamas está Antonio Calderón-Recho, pues entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que intentar normalizar los nombres de autor. Hay distintas iniciativas, pero cada una de ellas son parciales. Ahora mismo hay una nueva que es Orcic, me imagino que la conoceréis. Aquí, además, hace poco acaban de crear su propia página web. Aquí había un artículo del profesional de la información y lo que intenta es, uniendo algunos de los elementos anteriores, porque se basa en gran medida en Research ID, pues intentar normalizar los nombres de autor. Pero es que además, aparte de eso, hay que tener en cuenta el currículum vitae normalizado, ¿no? Que la FECID ya planteó determinadas normas, que por lo que veo en algunas de las intervenciones posteriores se va a hablar de algo similar, ¿no? De hecho, esto que viene aquí como A5 es la que actualmente tiene la Complutense, que está en vías de revisión, de plantearlo de distinta manera. Y este es un ejemplo claro en cómo las etiquetas de aquí no tienen por qué corresponder con esto de aquí. ¿Por qué? Porque están también las convocatorias abiertas dentro de la Universidad Complutense para los investigadores y también está Icono, que es una página en la que se intenta analizar la I+D+I en España, ¿de acuerdo? Bien. Otro ejemplo, estas dos pestañas que siguen son el ejemplo de cosas que se pueden hacer, pero probablemente no sea la mejor manera de hacerlo, porque la primera impresión que da esta imagen es que hay demasiada información Pero me interesaba poner porque, por ejemplo, lo han hecho unas compañeras mías de veterinaria, que es cómo encontrar el índice H en 2 minutos, bueno, un poco menos de 2 minutos. Y esta es un enlace a una presentación en SlideShare de Daniel Torresalina. Y luego tenemos aquí toda una serie de enlaces en el que se demuestra un poco lo que os decía al principio. Fijaos, el primero de todos, no lo he dicho en la primera página, pero también había de otros lugares, incluso había alguno de la UNED, por cierto. Arte y Humanidades de Cádiz, Ciencias Sociales y Ciencias Jurídicas de Navarra, y una vez más de Cádiz. ¿De acuerdo? Aquí un curso de Javier Guayar en Red Social. En Social, ahora no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, una demostración más de cómo utilizamos a veces los enlaces para otras cuestiones, pero que están relacionadas enlazamos con EPRIN Complutense y Hatitras, con un curso que ha hecho la Politécnica de Valencia, que probablemente lo hayáis visto, que intenta guiar a los investigadores, como se titula la pestaña ¿Cómo puedo hacer tal cosa? Y luego, formación PDI, que enlaza con un curso en abierto que hacen nuestras compañeras de varias bibliotecas que están en el campus de Somosaguas, ¿de acuerdo? Con lo cual es el resultado de un trabajo colectivo. ¿Por qué? Este es más claro todavía, que probablemente debería ser de otra manera, pero lo interesante era trasplantar la idea. ¿Por qué cuando tengo un índice de citas en la Web of Science es distinta que si la busco en Scopus o en cualquier otra?
por cuestiones de cobertura. ¿Por qué los libros no tienen índice de impacto? Porque se puede realmente publicar y patentar cosas de ese tipo, ¿de acuerdo? Es la idea, que se puede llenar de más cosas. Con el tiempo se hará. Bien, otro ejemplo más. Esta es una página web que hemos creado nosotros, pero hay otras páginas web. ¿Cuáles son esas páginas web? Pues fijaos, hemos hecho una diferenciación entre las que son externas y las que son internas. Las que son internas nuestras, uno de los pioneros en nuestra universidad fue la Facultad de Derecho. Bueno, ahí tenemos varias, las de Medicina, hemos escogido algunas de las que eran más representativas. ¿Por qué? Os podéis preguntar, si tenéis una general, ¿por qué habláis de las particulares? Antes os hablamos de sesgos, no he profundizado, pero en gran medida casi todas las fuentes van dirigidas a las ciencias. Por ejemplo, Derecho no tiene nada que hacer con la Web of Knowledge, entre otras cosas, porque aunque hubiera mucho de Derecho en la Web of Knowledge o la Web of Science, el Derecho anglosajón es consuetudinario, mientras que el Derecho de aquí se guía por códigos, con lo cual no le serviría para nada. Por lo tanto, cada una de las facultades tiene unas especificidades que deben ser remarcadas, ¿de acuerdo? Y por otro lado, hay que hacer honor a algunos de nuestros compañeros bibliotecarios. Bueno, el primero en realidad creo que no es bibliotecario, aunque está en la Biblioteca de la Universidad de Navarra, lo hace Daniel Torres Salinas, que seguramente todos los que conocéis un poco este tema le conoceréis. El de la Universidad de Sevilla lo han hecho entre muchísimos, por las noticias que tengo, entre bastantes bibliotecarios, y el de la Universidad Autónoma de Barcelona le había perdido la pista, que tenía algún recurso bastante bueno, y ahora han hecho una nueva, está en catalán y demás. Bueno, habéis visto que también hay alguien de Madroño, Carlos III, que no significa, simplemente he escogido algunas de las que a mí en cierto momento me han ayudado, me han sugerido o me han dado pistas, ¿de acuerdo? Y he añadido una que no sé si conocéis, que hace poco sesenios.com, que te dice, ¿cómo hay que hacer la acreditación? ¿Usted cree que está facultado para sobrepasarla? Nosotros le decimos cómo. A cambio usted me dará 350 euros, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿quiénes están ahí? Es que uno de ellos no me acuerdo cómo se llama Borja. Bueno, el otro es Repiso, que es alguno de los que está aquí o que tiene relaciones con ellos, ¿de acuerdo? Bueno, pero esto también sirve para decir, ¿para qué sirve todo esto que nos está contando Andoni? Si esto no tiene ningún sentido. Bueno, pues estos ahora mismo van a intentar sacar 350 euros por cada uno de los informes que proporcionen a los investigadores, ¿de acuerdo? Porque hay que tener en cuenta que quizás, pero eso es otro debate, claro, los investigadores dicen, yo tengo que intentar sacar adelante mi carrera, ¿cómo lo hago? Y entonces son capaces de pagar lo que sea, dentro de los límites, me imagino. Bien, otra cuestión más, nos planteábamos, con los índices de citas, con la documentación que se genera y demás, no sé qué tal voy de tiempo, pero nadie me ha dicho nada, ¿no? Muy bien. Vale, con toda la documentación que se genera, se han llegado a hacer ranking por países o por instituciones, ¿no? Y aquí hemos puesto algunos de los enlaces. Ay, perdón, ya me he ido donde no era, le he dado al botón que no era. Los dos de arriba sirven para establecer. Bueno, los dos de arriba, el primero es de la Web of Science, que da rankings por instituciones, por países y demás. El del Cimago Country Rank, que es gratis, que se hace también desde aquí, ese permite incluso comparar distintos países, establecer mapas de la ciencia en cada uno de ellos y demás. Como curiosidad, bueno, como ya lo sabemos todo el mundo, pero lo primero que te sale cuando entras en el estimado Country Rank es Estados Unidos al principio en producción y el segundo China, y cada vez más cerca, como curiosidad. Bien, y después, una vez más, el grupo EC3, pues haciendo un meta-ranking en que unan otros diferentes. Y aquí algunos de los más representativos. Este es otro, esto que fijaos que pone hasta ejemplo. Ese ejemplo, pues podríamos poner ahí imágenes. En este caso es un ejemplo de la Web of Science, ¿de acuerdo? Bien. Una vez más, lo mismo que hemos visto antes de la biblioteca Informa, toda la información que tiene que ver con este aspecto. Fijaos cómo en este caso es el ranking web de universidades, el que dirige Isidro Aguillo, y el observatorio IUNE. Bien, y una vez más, artículos. Aquí hay mucha polémica porque normalmente casi todos los rankings están sesgados. Están sesgados y tienen una serie de intenciones, ¿no? Entonces están escogidos. Evidentemente hay mucha más información. La que está ahí puesta está más o menos escogida. ¿Qué tal voy? Yanko, ¿voy bien? Vale. 5 minutos, vale, perfecto, los que me hacen falta. Bien, la última. Bueno, fijaos de cómo... Esto que os voy a decir ahora es un poco una tontería, ¿no? Lo venía pensando en el tren.
Digo, esto no estaba, si os fijáis, esto no estaba antes. ¿Veis? Esto queda muy abajo. Estaba pensando, bueno, pues este que lleva ya mucho tiempo, igual lo podría cortar, lo subimos un poco. Y este, como está aquí, pues esto lo quito y entonces este lo paso para allá. Un ejemplo de cómo... Luego es más difícil con el gestor, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? El proyecto del que os he hablado al principio, ¿vale? Enlazado. ResearchGate, que es una de las herramientas de la web social que puede servir en el ámbito de la investigación. Un mapa conceptual buenísimo de Luis Codina sobre investigación, ¿de acuerdo? Este es el que he creado yo, que no es buenísimo, pero tiene los enlaces estos que hay por aquí. Y este es el informe Ciencia 2.0 que hizo Review en su momento, que ya no recuerdo si fue el 2010 o el 2011, o creo que hay una actualización posterior, ¿de acuerdo? Y entonces, como os decía, nos planteábamos, ¿cómo ponemos ese mapa ya que hemos hecho? ¿Dónde lo ponemos? Lo ponemos arriba y al final se nos ocurrió que podría ser ahí, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros pincháramos en ese mapa, ahí tiene un enlace, nos llevaría a algo como esto. Bueno, el mapa ya no está así, porque me di cuenta ayer también, mientras paseaba y analizaba la presentación, que me había olvidado el cómo y el por qué. Y entonces lo hice luego por la noche, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto que es el mapa son los elementos principales, casi son las pestañas, casi. ¿Cómo se despliega? Pinchando aquí, en cada uno de estos. Tengo una presentación posterior, pero no la he puesto, porque solo había cambiado esta imagen y una posterior. Y bueno, pero esto es un ejemplo de lo que se puede ver en algunas de ellas. ¿Veis? Este es que no lo... A ver, lo veo aquí. Instituciones, ¿no? Entonces, si os fijáis, cada uno de estos es un enlace. En algunos de los casos tiene una explicación, que está ahí. Vamos, estéticamente es bastante horrible, pero le daremos algún cambio. Entre otras cosas, porque han cambiado la versión y estaba probando en realidad con ella. Pero, vamos, se va a encontrar básicamente lo mismo que abría la web. Y dices, ¿y para qué lo quieres? Bueno, es otra manera de representarlos, para algunos les puede venir bien, y cuando la web no funcione también se puede enlazar con ella, porque se puede estar desde cualquier otro lado. Y no sé si me he olvidado algo, pero aquí, como os decía al principio, tenéis el enlace con la página web y el enlace con el mapa conceptual. Y como siempre, ya os digo, la evaluación de la actividad investigadora, una parte de la Alfin, seguro. ¿Vale?